gusto estar aquí junto a ti y poder contarles que evidentemente no solo Ecuador vive en crisis emocional, sino el mundo. Y las cifras así lo comprueban, ¿no? Hay estudios del 2024 del Ministerio de Salud registró que 227,000 personas habían que recibido consultas habían sido diagnosticadas con ansiedad y 129,000 por depresión. Los estudios del 2025 también revelaron que el 46% de los trabajadores ecuatorianos habían recibido algún diagnóstico de salud mental. Es decir, vivimos en un mundo lleno de ansiedad, de depresión. ¿Y qué es lo que nos lleva? ¿Qué tipo de ciudadanos tenemos en las calles? Pues ciudadanos violentos, llenos de ambiciones, pero va más adentro del ser humano. ¿En qué medida, Paula, temas como el de la pandemia contribuyeron a profundizar esos problemas? Se perdieron muchos trabajos, se perdieron muchas vidas, para empezar, que fue una tragedia planetaria realmente, ¿no? Pero íbamos en ese camino en la humanidad y vino esto para profundizar los problemas. ¿Qué dicen los científicos al respecto? Lo que hizo la pandemia fue revelar la necesidad de inteligencia emocional en los seres humanos. La pandemia en Ecuador no solamente fue, como decimos, de esta crisis sanitaria, sino que 3 de cada 10 personas presentaron ansiedad moderada o severa. Uh-huh. Imagínate, con el confinamiento no estuvimos preparados para algo así, y más aún volver a casa a estar con personas que muchas veces sí las identificaban como pareja, pero no habían conocido o ya habían cambiado estas personas y no sabíamos manejar la situación, la pérdida de familias, las pérdidas de trabajo. Todo radica en cómo tú manejas las emociones de las circunstancias que vives. Ahora, hubo muchas personas que volvieron a casa, a trabajar en casa, se reencontraron con las parejas y otras rompieron con las parejas en ese momento, ¿verdad? Las cifras de divorcio fueron muy altas, de suicidios y divorcios fueron muy altas, inclusive el año que termina, el 2025 que terminó, pues, se registra que en Ecuador hubieron más divorcios que casamientos. Una cosita que es importante. Hablábamos de las cifras, de la data oficial que tiene el Ministerio de Salud Pública, en fin. Y los que tenemos problemas de salud mental, podríamos tener potencial y no somos atendidos, no somos registrados, no los tomamos en cuenta. ¿Qué pasa con todo ese excelente comentario, Gonzalo? Justo estas son cifras de quienes van y se atienden, quienes ven ya una necesidad de que algo les está pasando y no saben qué es y son diagnosticados. Pero tenemos una población evidentemente emocionalmente afectada. Un ejemplo claro, tú estás en el semáforo, no sales rápido, enseguidita te pitan. O en la calle un carro se cruza a otro carro, tú ves que ya empiezan la pelea y se bajan a agresiones físicas. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué nos lleva? Esto de la violencia sí ha crecido, ¿no? O sea, está creciendo entre los conductores. Bueno, también es cierto, me voy a poner del otro lado porque si me pasa, cambio un semáforo y el de adelante ni siquiera se entera porque está clavado en el teléfono celular, que es la contracara. Entonces, claro, mientras hay presión por circular, por ir rápido, hay personas que entorpecen el tráfico. Yo estoy poniendo las cosas en el otro lado de la balanza ¿qué nos para lleva? Poder reflexionar bien. Es que mira, Gonzalo, ¿qué nos lleva a actuar así? Puede la persona estar en el teléfono, tú le puedes hacer una recordación de que el semáforo ya se puso en verde, como un pitito, claro, un pitito. Tampoco, pero no necesitas colgarte en el pito, insultarle. Exacto. No, ¿Qué nos pasa? Y esto va mucho más allá de lo que como sociedad vivimos en un ritmo súper acelerado. Estamos muy conectados, pero emocionalmente desconectados. Ahora, estamos dialogando con Paula Chiriboga, ella es comunicadora, está ahora con este tema de la salud mental. Algunos otros datos adicionales para luego ir viendo caminos de solución o cómo podemos colectivamente o personalmente o con grupos. Empieza desde lo personal a lo colectivo. Pero ¿Algún otro dato que quieras aportar? Sí, es importante recordar que el 2025 cerró como el año más violento en la historia. Según una publicación de Lupa Media, 9,216 homicidios intencionales se registraron. Entonces, ¿esto qué es lo que nos está demostrando? Es que estamos viviendo en un país irritado,
violento. En Ecuador esta violencia se ha intensificado, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, y como creemos que el dinero, que la gente busca un dinero fácil, pero esto es más profundo. ¿Qué es lo que la gente está realmente buscando? Es salidas rápidas al dolor. Yo estaba revisando justo el fin de semana un artículo editorial de un importante periódico que había en Quito, y hablaba del tema, del incremento de la violencia, hablaba del tema del incremento incluso de los secuestros express. Ahora, hemos visto como un estallido de todo esto, que no son solamente los factores emocionales, sino también factores exógenos que vienen de fuera, todo esto, el crimen organizado internacional, lo que hace más compleja la situación, ¿no? Así es, Gonzalo, pero yo quisiera ir, porque creo que ya vemos lo que está sucediendo y es evidente, es a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa de raíz? ¿Por qué tenemos más seres humanos violentos? ¿Qué es lo que nos ha hecho como generaciones, seres humanos, mucho más irritables? Y evidentemente el crimen organizado, ¿qué es lo que ha hecho? Ofrece una falsa promesa de pertenencia, poder y validación. ¿Por qué? Porque en casa no fueron validados, porque recibimos programaciones desde la niñez, violencia, maltrato familiar, tenemos un padre alcohólico, una mamá con alguna adicción, hay abandono. Es decir, los seres humanos, todos, en algún momento hemos sido víctimas, por decirlo así, de las 5 heridas que normalmente recibimos, que es rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. ¿Cómo hemos actuado frente a eso? Y a veces todas juntas, ¿no? Además, yo creo que todos de poco tenemos, pero siempre hay una de estas que nos desata más. Ahora hay algo, por ejemplo, lo hemos hablado mucho, he venido tratando mucho el tema de la violencia y de la inseguridad, y se pone el caso de Esmeraldas. Cuando no hay una oportunidad para un niño, cuando va a la escuela pero la familia no tiene que comer, y en un momento determinado una banda de estas le ofrece tanto dinero por integrarse, qué triste es decirlo, pero a veces las propias familias dicen, anda, porque necesitamos el dinero. Es decir, es un factor que no está necesariamente dentro de cada persona o del alma humana, sino es la necesidad, y eso hace un cortocircuito espantoso, ¿no? Evidentemente, como tú dices, no solamente lo vemos en Esmeraldas, en Manaví hace poco salía que venden a los hijos para que puedan trabajar en el tema de narcotráfico. Entonces, es una herida muy profunda, que son adultos que cuando ya estén, no van a ser profesionales ni ejerciendo un trabajo como cualquiera, sino que van a hacer, su salida es dedicarse al narcotráfico. Por eso también las cifras señalan que quienes entran en este tipo de trabajo, por decirlo, trabajo, terminan sus vidas muy pronto. Sí, de actividad, digamos. De actividad, esa es la palabra correcta, actividades. Ilegal, lo que sea, pero claro, a veces son empujados por las circunstancias. Entonces entran por un tema de ansiedad, por esta falsa necesidad del dinero, que realmente en el interior, cuando tú trabajas con estas personas en la parte psicológica, neurológica, no solo es porque necesitan el dinero, sino porque están tratando de buscar salidas rápidas a ese dolor. ¿Y qué es lo que hacen? Entran con una aparente ansiedad por necesidad económica, pero al entrar en este tipo de dinámicas, ¿qué es lo que se vuelven? Es mucho más ansiosos, y la ansiedad en extrema es la causa de la mayor violencia que hemos podido ver, porque no sabemos controlar. Como tú dices, sí, evidentemente hay una situación económica que nos tiene con ciertas preocupaciones, como hoy en otra entrevista hablábamos, ¿qué pasa cuando no puedes pagar las tarjetas de crédito? Pues tienes que ver qué hacer, o pagar el colegio, la comida, cualquier situación, sí. Bueno, enero suele ser un mes de angustias también, por eso lo dicen. Ahora hay un día, especialistas, ¿no? hay un día de la ansiedad, o sea, imagínate, lo estamos empezando a normalizar en vez de buscar qué hacer. Y ahí yo que invito... Y vamos a eso, ¿no? Porque hemos hablado ya de algunas de las causas de lo que nos está pasando, lo que le está pasando al mundo, le está pasando al Ecuador. ¿Cómo canalizamos soluciones? Paula Chiriboga. Gonzalo, es ahondar a la raíz. ¿Qué es lo que me está causando dolor? ¿Qué es
¿Qué de estas heridas que yo les acabé de nombrar me identifican? O si son todas, pues es buscar esta ayuda para sanar. Porque mientras no sanemos adecuadamente, la vida nos va a seguir doliendo. Ahora, las circunstancias nos van a seguir doliendo. ¿Tenemos personalmente instrumentos para ahondar a la raíz? ¿Necesitamos ayuda? ¿Necesitamos acudir a alguien? A veces no podemos, no sabemos a quién. Hoy por hoy tienes varias ayudas de ciertos psicólogos o terapeutas, pero también yo les invito, ¿de qué nos estamos alimentando? Tenemos, como yo les digo, ¿no? O comemos una hamburguesa o comemos un pollo asado. Lo mismo es lo que miramos, con qué alimentamos nuestra mente. Entonces hoy encuentras en YouTube, en todas las redes sociales, varios expertos en estas materias que te pueden ayudar a profundizar qué es lo que está pasando. Pero ¿cómo aceptar con los expertos? Porque también debe haber también charlatanes, digamos, ¿no? Totalmente. Yo sí les digo, hay gente que dice, ok, estudié 6 meses y ya ahora soy coach o ya soy terapeuta. Yo tengo un diplomado en esto, en salud emocional, porque yo viví un tema personal muy doloroso. Y cuando yo vi que mi vida empezó a transformar, yo dije, yo no me puedo quedar solo con esto. Hay tantas mujeres en la calle que se están divorciando, que están pasando problemas muy fuertes. ¿Cómo poder ayudar? Entonces, sí es identificar que sea una persona que le puedes pedir su estudio. Yo digo, de los frutos los conoceréis. Entonces, si ves que la persona es un psicólogo, pero está amargado, es grosero, ok, es más del testimonio de la persona. Y evidentemente las referencias también creo que ayudan un montón. Ya, pero ¿cómo acertar en esa selección? Mira, yo te cuento en el caso personal, porque yo también tuve mi ayuda psicológica. Yo tenía que tener varias, como que cumplan los psicólogos, que se ha estudiado, que ya haya manejado a cierto número de personas y que tenga una relación con Dios. Para mí era súper importante porque el ser humano es cuerpo, mente y alma. Entonces no nos podemos romper. Podemos decirle, yo le digo Dios, otra gente dice el universo, la energía. Todos creemos en algo superior. Y el rato en que pensamos a trabajar en esta cadena de cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra alma, mirar nuestros pensamientos, vamos entendiendo y vamos viendo una sanidad efectiva. Porque todo nace desde los pensamientos. Si ahorita llueve y decimos, uy, qué fuerte, ahora llueve, van a haber accidentes, el tráfico, Quito es terrible. Ok, o digo, bueno, tengo que salir antes, está lloviendo, nos hace bien para el medio ambiente que llueva y saldré con tiempo para no retrasarme. Es decir, mis pensamientos van a mandar en qué sentimiento mi cuerpo genere. Somos energía y químicos. Entonces, todo lo que nosotros pensamos nos vamos votando a uno mismo. Entonces, nuestros pensamientos dictan nuestros sentimientos, estos sentimientos nos hacen tomar decisiones y después tenemos los resultados de vida. Lo que pasa es que hemos querido seguir haciendo lo mismo esperando distintos resultados. Si ya ves una persona de 40, 45 años que la vida le sigue pasando, y yo les digo en las charlas y terapias que tenemos, es que siempre me consigo infieles, es que solo me encuentro quienes me traicionan. Ok, ¿qué está en ti que tú estás atrayendo ese tipo de hombres? ¿Y que hay algún factor? Un factor totalmente, dependencia, porque ya comienzas a trabajar y tú dices, ¿qué pasó? Entonces muchas veces las mujeres quieren sentir amor, o sea, el ser, por más trillada que sea la palabra amor, pero el ser humano busca ser amado y aceptado. Bueno, es normal. En cualquier etapa, por eso es que inclusive en el tema del crimen organizado buscan ser aceptados y acá les aceptan, hay una falsa aceptación y se sienten identificados y tú eres mi familia. Lo mismo pasa con las mujeres y los hombres también que han vivido infidelidades. Buscas ser aceptado y aceptas migajas. ¿Por qué, Gonzalito? Porque no nos conocemos, porque no tenemos nada de inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la base de todas las otras inteligencias. La aritmética, la lingüística podemos aprender, pero la inteligencia emocional es la que nos rige, es la base del resto de inteligencias. ¿Qué porcentaje de los seres humanos tienen ese rango de conciencia para saber que existe esa base, o acuden a ella, o la pueden cautivar? Porque a lo mejor están alejados, pero tienen posibilidades, ¿no? Normalmente, el detonante que nos hace buscar eso, y el 95% de las personas buscamos esta ayuda después de un dolor.
O sea, yo a veces digo, ¿qué masoquistas somos de que tenemos que vivir un dolor para decir, no quiero que me vuelva a pasar? Aprendemos del dolor. Pero a veces no, a veces nos hundimos más. Pero llega un momento en que sales. O sea, hay un momento que tocas piso y que dices, no aguanto más, no quiero esto más, ¿qué tengo que hacer? Lo que pasa es que vamos buscando, como tú dices, ¿no? Estos charlatanes o falsos caminos que lo que hacen es hundirte más, herirte más. ¿Y dónde empieza? Es en el autoconocimiento. Si tú no te conoces, no te puedes ayudar. Ya. Ahora, para el caso, Paula Chiriboga, ¿cómo canaliza eso? ¿Hay algún grupo, en fin? Yo estudié y trabajo con la gente de RPI, que es Reingeniería del Pensamiento Inconsciente, porque todo está en nuestros pensamientos y el dolor que recibimos desde la niñez lo vamos escondiendo en el inconsciente y eso tiene que salir, ser mirado y sanado. Y a las órdenes, yo trabajo en esto con mucha pasión, es mi propósito de vida. ¿Pero es con grupos, es a nivel personal? ¿Cómo? Yo lo hago de las dos formas, o terapia personal, normalmente me gusta hacerlo más con mujeres, en la terapia personal, y lo que hago es también en las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas están conformadas por seres humanos, entonces a veces decimos, ay, qué mala, hay un clima laboral no bueno, el líder no es un buen líder. Ok, ¿qué es lo que pasa? Entramos en las empresas, que es la forma en que tú tienes mayor llegada de colectividad a un grupo, porque yo lo he visto, Gonzalo, tú llegas a la empresa, yo le cuento a mamá cómo debe ser su trabajo, cómo tratar a sus hijos, cómo canalizar sus pensamientos, ella mañana llega a casa y cuenta, y está comprobado, estudios científicos de inteligencia emocional han demostrado que el 30% de las empresas que han trabajado con su personal en inteligencia emocional son más productivos que las que no lo han hecho. Uh-huh. Entonces, es una invitación. Pero también hay otra complejidad, porque en una empresa hay de todo, dependiendo del tamaño de la empresa, hay ejecutivos, hay diferencias en los rangos de ingresos económicos, diferentes tipos de formación también académica. Entonces, es un universo, es un colectivo que trabaja para un mismo fin, pero es muy diverso. Pero las herramientas que usamos no son dependiendo de la clase social, porque somos seres humanos. Es un tema muy al fondo de la persona. Mira, ayer estaba con la chica que hace la limpieza en mi casa y me comentaba que su hermana había vivido una infidelidad y que después el marido le pegó, decidió rehacer su vida y le vuelve a pasar lo mismo. Y ella se deprime tanto porque dice que no entendía lo que le pasaba en la vida y se terminó muriendo. La depresión la mató. Entonces yo me quedé pensando... ¿Cuántos seres humanos detectamos si tenemos depresión o no? ¿O simplemente no les damos importancia? No lo sé. Yo creo que no nos gusta enfrentar, porque creemos que el entrar a sanar es remover heridas. Y es todo lo contrario. El entrar a sanar y remover heridas, lo que te da es libertad. Pero no sentimos a veces un poco de impotencia, decir, no, esto no voy a poder con eso, entonces mejor es miedo. El bulto, ¿no? Que es miedo. Es miedo, rato, ¿no? Es miedo porque nos da miedo enfrentar. Mira, esto sí es de valientes, Gonzalo. El trabajar en ti, en sanar, es para gente valiente, porque hay días en que tienes ganas, días no tienes ganas, días avanzas, otros no. Pero la resiliencia y el decir, soy imparable, yo puedo, me metí en esto y voy a sanar. Y además comienzas a ver cómo comienzas a sanar. Y dices, ay, duele, pero qué bien, me siento mucho mejor. Soy mucho más amable con mis hijos, ya no los grito tanto. Tengo una mejor relación con mi pareja, en el trabajo me está yendo, o sea, tú empiezas a ver, es imposible que la inteligencia emocional no comience a tener frutos cuando tú estás empezando a autoconocerte, autocontrolarte, porque normalmente nos dicen, ámate, ok, yo me puedo amar, o empodérate, ok, pero ¿quién soy? ¿Cómo se da el primer paso? Primero es conocernos. Empezamos a identificar qué es lo bueno, qué es lo que no me encanta, qué puedo cambiar, qué no puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Y se me complica, igual lo abrazo y digo, ok, yo soy así, porque el ser así me hace la mujer que hoy soy. Después de, como ya me identifico y veo esto sí, esto no, recién tengo autocontrol. Y siempre nos ha pasado. Yo les invito a hacer este ejercicio.
cuando uno es impulsivo o lanza una palabra que fuera de tono, uno en el interior sabe que estuvo mal. Aunque por afuera digas, no importa, mi hijo, ¿para qué me hace tener iras? Así que yo igual le grité. Pero tú en el interior dices, no debía haberle gritado. Retrocede más, retrocede. ¿Por qué le grité? ¿Qué hay en mí? ¿Estoy nerviosa? Comenzamos a mirarnos. No nos enseñaron a mirar. Por eso es que yo digo, el tema de inteligencia emocional en algún momento es mi sueño, que sea una parte de la malla curricular y que los niños aprendan a controlar sus emociones desde pequeños. Se miren, entonces te conoces, te autocontrolas, recién tienes autoestima, recién te amas. Y cuando tú recién puedes amarte, puedes amar a otros. Tú no puedes dar lo que no tienes. Muy brevemente, Paula, ¿hay algún punto de contacto para... Claro, Gonzalo, encantadísima. Web? No lo sé. En mis redes sociales como Paula Chiriboga, ahí me va a encontrar @Paula Chiriboga en Instagram, TikTok, bueno, ahora hay que tener todas las redes para conectarte. Sí. Y encantadísima de recibir también sus WhatsApps al 099-4260-186. Muchas gracias por estar aquí. A ti, Gonzalo, un buen gusto. Día. Vamos a concluir con 2 o 3 cosas. Bueno, Kendry Páez ya está en River Plate, ojalá le dé la vuelta y en ese grande del fútbol mundial logre destacar con sus cualidades. Este futbolista ecuatoriano que no le fue bien a Estrasburgo de Francia. Decir también que se llevó adelante la noche amarilla en el estadio